El Servicio de Seguridad de Ucrania, Sluzba Bezpeki Ukrayini, o SBU, es la autoridad encargada de hacer cumplir la ley y la principal agencia de seguridad de Ucrania en las áreas de actividad de contrainteligencia y lucha contra el terrorismo. El Servicio de Seguridad de Ucrania está investido, dentro de su competencia definida por la ley, con la protección de la soberanía nacional, el orden constitucional, la integridad territorial, el potencial económico, científico, técnico y de defensa de Ucrania, los intereses legales del Estado y los derechos civiles, de las actividades de inteligencia y subversión de los servicios especiales extranjeros y de la injerencia ilícita intentada por determinadas organizaciones, grupos e individuos, así como de garantizar la protección de los secretos de Estado. Otras funciones incluyen la lucha contra los delitos que ponen en peligro la paz y la seguridad de la humanidad, el terrorismo, la corrupción y las actividades delictivas organizadas en el ámbito de la gestión y la economía, así como otros actos ilegales que amenazan inmediatamente los intereses vitales de Ucrania. La estructura general y los métodos operativos de SBU parecen ser muy similares a los de su predecesor, la KGB de la República Socialista Soviética de Ucrania, con la excepción de la Guardia Fronteriza de Ucrania y el departamento responsable de la seguridad de los funcionarios estatales de alto rango. Ambos se convirtieron en instituciones independientes. Sin embargo, la SBU mantiene bajo control las unidades de operaciones especiales Alfa con bases en todas las provincias de Ucrania. La estructura organizativa de SBU sigue siendo tan grande como la KGB ucraniana soviética porque el número total de oficiales activos llega a 30.000. Es 6 veces más grande que el MI5 doméstico británico y el MI6 externo combinados. Su estructura es aparato central, consta de unos 25 departamentos. Dirección General de Lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado, departamentos regionales, 26 departamentos. Departamento Especial, el Centro Antiterrorista coopera con numerosos ministerios y otras agencias estatales, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Emergencias, el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza y otros. Instituciones educacionales. Academia Nacional del Servicio de Seguridad de Ucrania. Instituto en Preparación de Personal de Servicio en la Academia Nacional de Derecho de Yaroslav el Sabio. Otros, archivos estatales de la SBU, el Grupo Especial Alfa. En 2004, el Departamento de Inteligencia de la SBU se reorganizó en una agencia independiente llamada Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. Es responsable de todo tipo de inteligencia, así como de la seguridad exterior. A partir de 2004, las funciones exactas del nuevo servicio y las respectivas responsabilidades del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania aún no estaban reguladas. El 7 de noviembre de 2005 Ucrania creó el Servicio Estatal de Ucrania de Comunicaciones Especiales y Protección de la Información, también conocido como Derspetsvyazok, en lugar de uno de los departamentos de SBU, y convirtiéndolo en una agencia autónoma. El SBU asumió la Dirección de Protección del Estado de Ucrania, la agencia de protección personal de los más altos funcionarios de la administración ucraniana, que era la antigua novena dirección de la KGB ucraniana. La Dirección Estatal de Protección Personal de la SBU es conocida por su excomandante Mykola Melnichenko, el agente de protección de comunicaciones en el equipo de guardaespaldas. Melnichenko fue la figura central del Cassette Scandal 2000, uno de los principales eventos en la historia posterior a la independencia de Ucrania. El SBU se involucró en el caso cuando Melnichenko acusó a Leonid Derkach, jefe de SBU en ese momento, de varios delitos, por ejemplo, de relaciones clandestinas con el líder de la mafia rusa Semyon Mogilevich. Sin embargo, la UDO se incluyó en la SBU después del escándalo, por lo que el propio Melnichenko nunca ha sido un agente de la SBU. Más tarde la SBU desempeñó un papel importante en la investigación del caso del asesinato de Georgi Ivongadze, el crimen que causó el propio escándalo del casete. En 2004, el general Valery Kravchenko, representante de inteligencia del SBU en Alemania, acusó públicamente a su agencia de la participación, incluido el espionaje en el extranjero a funcionarios de la oposición ucraniana y periodistas de la televisión alemana. Fue despedido sin regresar a casa. Después de medio año de esconderse en Alemania, Kravchenko regresó a Ucrania y se rindió en octubre de 2004. Posteriormente, los comandantes de la agencia se involucraron en el escándalo en torno al envenenamiento de Viktor Yushchenko en el 2004. Yushchenko se sintió mal poco después de cenar con el jefe de la SBU, Igor Smeshko, en la casa del primer adjunto de Smeshko. Sin embargo, ni el propio Yushchenko ni los investigadores han acusado nunca directamente a estos agentes. También es importante señalar que el Departamento de Protección Personal ha sido oficialmente responsable de la seguridad personal de Yushchenko. Durante la Revolución Naranja, varios veteranos y cadetes del SBU lo apoyaron públicamente, mientras que la agencia en su conjunto permaneció neutral.
En 2005, poco después de las elecciones, el jefe del SBU despedido Smeshko y otros agentes de inteligencia dieron su propia versión de los acontecimientos de la revolución. Afirmaron haber impedido que la militsilla reprimiera violentamente las protestas, contradiciendo las órdenes del presidente Kuchma y amenazando a la militsilla con la participación armada de las unidades de fuerzas especiales del SBU. El SBU es ampliamente sospechoso de vigilancia ilegal y espionaje de oficinas y teléfonos. Un episodio de abuso de los derechos humanos por parte del SBU ocurrió durante el caso del asesino en serie Anatoly Onoprienko. Yuri Mozola, un sospechoso inicial en la investigación, murió bajo la custodia del SBU en Lviv como resultado de la tortura. Varios agentes fueron condenados en el caso. El SBU sigue siendo un tema controvertido en Ucrania. El ex jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Valery Koroskovsky, estuvo involucrado en varias controversias. El rector de la Universidad Católica de Ucrania en Lviv, Boris Guziak, criticó duramente la visita del SBU, lo que obligó a Koroskovsky a disculparse. Más tarde, el jefe de la oficina de Kiev de la Fundación Konrad Adenauer, Nikol Lange, fue detenido por un corto tiempo y liberado solo después de que varios funcionarios de alto rango de la Cancillería alemana respondieran por él. El Servicio de Seguridad describió el incidente como un malentendido. Koroskovsky, como presidente del SBU, eliminó la competencia principal del gigante de la televisión ucraniana Inter, oficialmente propiedad de su esposa Olena Koroskovsky, frente a TVI y Channel 5. En julio de 2010, Konrad Schuller del Frankfurter Allgemeine Zeitung escribió que Koroskovsky tenía conexiones con Rosukrenergo. La fuente más importante de Koroskovsky vino de Rosukrenergo. Cuando el ministro de Finanzas Fedir Yarosenko renunció el 18 de enero de 2012, Koroskovsky lo reemplazó en el cargo el mismo día. Koroskovsky también es propietario de Intermedia Group, que posee acciones importantes en varios canales de televisión ucranianos, incluido Inter TV. 238 miembros de la Verkhovna Rada votaron por Koroskovsky. Sin embargo, el jefe del Comité Parlamentario para la Seguridad y Defensa Nacional, Anatoly Irichenko, declaró que el comité aceptó la decisión de recomendar a la Verkhovna Rada que rechace la candidatura de Koroskovsky para el puesto de presidente del Servicio de Seguridad de Ucrania. Koroskovsky dijo que el principal deber del SBU era proteger a la administración ucraniana en lugar de los intereses de Ucrania. El 26 de julio de 2010 arrestó a un bloguero de Internet y presentó una orden de arresto contra él al día siguiente. El 22 de mayo de 2012, Volodymyr Rokitsky, su jefe del SBU, fue fotografiado en público usando un reloj de pulsera de lujo de $32.000 a pesar de que su precio equivale a sus ingresos oficiales anuales. El caso ocurrió en un evento conjunto ucraniano-estadounidense dedicado a la lucha contra el narcotráfico. El SBU descubrió 7 espías y 16 agentes de servicios especiales en 2009. En 2011 se produjo un gran número de detenciones y allanamientos. En febrero de 2014, numerosos documentos, discos duros y memorias USB, incluidos datos de más de 22.000 oficiales e informantes, fueron robados o destruidos en una redada en el SBU, supuestamente ordenada por la administración de turno. A finales de febrero de 2014 se publicó documentos que mostraban que el SBU supuestamente se había infiltrado en la protesta del Euromaidan de finales de 2013 a febrero de 2014. Después de la Revolución de la Dignidad, el nuevo jefe del SBU, Valentin Nalyvaichenko, afirmó haber encontrado su nuevo edificio de oficinas vacío y dijo que todos los líderes anteriores de la agencia habían huido a Rusia o Crimea. No había archivos operativos ni armas, el lugar quedó totalmente destruido. Nalyvaichenko también afirmó que en ese momento la agencia estaba fuertemente infiltrada por espías rusos. De hecho, el predecesor de Nalyvaichenko, Oleksandr Yakimenko, con unos 15 exaltos funcionarios del SBU, aparecieron en Rusia unos días después. Supuestamente en los meses posteriores a la Revolución de la Dignidad, miles de espías ucranianos cambiaron de bando y comenzaron a informar a Rusia durante la crisis de Crimea de 2014 y los disturbios prorrusos en el este y el sur de Ucrania. A finales de 2014, 235 agentes del SBU, incluido el ex jefe de contrainteligencia y su primo, y cientos de otros agentes habían sido arrestados y se habían iniciado 25 investigaciones de alta traición contra funcionarios del SBU de la antigua administración. También se habían cambiado todos los directores regionales, así como la mitad de sus suplentes. En julio de 2015, Nalyvaichenko afirmó que ya no hay una infiltración total de agentes rusos. El peligro ya no está muy extendido. Los agentes arrestados fueron reemplazados por nuevos reclutas del oeste de Ucrania, muchos de ellos 20añeros. Para probar la lealtad, todos los agentes del SBU están sujetos a interrogatorios recurrentes y pruebas de detección de mentiras. En junio de 2015, el Kyiv Post informó que un subjefe del SBU, Vitaly Malikov, había apoyado los eventos que condujeron a la anexión de Crimea.
Según cifras oficiales de febrero de 2016 del Comité Parlamentario de Seguridad Nacional de Ucrania, después de la anexión de Rusia, el 10% del personal del SBU abandonó Crimea. Según la propia SBU, a noviembre de 2017, el 13% lo hizo. El 21 de diciembre de 2017 el SBU arrestó a 2 funcionarios ucranianos por espiar en nombre de Rusia. Uno de ellos era un empleado del SBU mientras que el otro, Stanislav Yezhov, trabajaba para varios ministros del gabinete. A finales de 2018 el SBU llevó a cabo redadas en todo el país contra las iglesias y los sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, Patriarcado de Moscú. El 8 de julio de 2019 el SBU anunció que realizó una redada en Donbass para detener a Vladimir Borisovich Chemak, quien era jefe de la defensa aérea en Snizhne y una persona de interés cuando se usó un lanzador de misiles Buk para derribar MH17. El SBU mencionó que él es testigo del incidente. El 14 de abril de 2020 el SBU anunció el arresto del teniente general Valery Saitanov, quien fue reclutado en 2014 por el FSB durante un grupo de trabajo antiterrorista ruso-ucraniano bajo el mando del coronel Igor Egorov. Era conocido por encabezar la división antiterrorista que había desempeñado un papel destacado en la negociación de ceses del fuego e intercambios de prisioneros con militantes respaldados por Rusia en el este de Ucrania. Había planeado el futuro asesinato de Adam Osmayev, un checheno en el Batallón Internacional de Mantenimiento de la Paz que lleva el nombre de Dzhokhar Dudayev y que defiende a Ucrania contra la agresión de Rusia. El 5 de marzo de 2022 se afirmó que agentes del SBU mataron a Denis Kireev, miembro de la delegación negociadora de Ucrania durante la invasión rusa de Ucrania en 2022, mientras estaba detenido. Se creía que Kireev había cometido alta traición, y las fuentes dijeron que esta afirmación estaba respaldada por datos claros, incluidas conversaciones telefónicas. Había estado participando en las negociaciones de Gomel entre Ucrania y Rusia el 28 de febrero.